Buen día y bienvenidos a su seminario de cierre fiscal de Restrepo y Londoño. Mi nombre es Guillermo Andrés Garcés Guerrero y pues muy complacido de estar acá en estos 25 años pues, de nuestra empresa, de nuestra familia Restrepo y Londoño, a la cual orgullosamente pertenezco, y poder compartir con ustedes, nuestros clientes y amigos, pues, digamos, este tema del régimen simple de tributación, que ya habíamos tenido la posibilidad de hablarlo, digamos, por allá en el mes de abril, en un primer video pues, que quedó grabado también, que ustedes lo pueden repasar. De manera que vamos a mirar algunos aspectos generales ya después de haber terminado, digamos, esta segunda declaración del régimen simple correspondiente al año 2020, de ver algunos cambios también que se generaron en la reforma del simple, siempre impulsando pues el gobierno este sistema de tributación alterno que hemos ido analizando y que a veces en la oficina pues somos requeridos o digamos nos llaman a consultar cómo lo vemos, cada persona está analizando, hay empresas que lo están mirando y pues hay pues, herramientas muy interesantes que creo que les van a quedar pues más claras digamos después de esta presentación para que ustedes hagan sus análisis pues desde el ejercicio de su profesión. De manera que vamos a ir mirando pues algunos aspectos, vamos a en la presentación a tener un espacio al final de como unos 6 casos, de manera que creo que va a ser bien interesante para todos el análisis. Bueno, entonces el régimen simple de tributación ya sabemos que fue creado desde el 2019, como les decía llevamos 3 años, 2 declaraciones, sabemos que en el cronograma tributario son las últimas declaraciones después de las jurídicas, después de las naturales, ya están en la semana las del régimen simple de tributación. Es un modelo opcional de determinación integral, como lo habíamos visto. El objetivo que creo que lo está cumpliendo el gobierno es, digamos, reducir las cargas formales. Hay un tema de mucho juicio, sobre todo con la parte de caja, que también lo vamos a mirar un poco más adelante. Y que pues digamos esa formalización implique que el cumplimiento de unas obligaciones tributarias que se reducen digamos si lo comparamos con el régimen ordinario. Bueno, entonces pues el hecho generador es la obtención de ingresos para un incremento del patrimonio. Ya sabemos, los sujetos pasivos son las personas naturales que desarrollen una actividad de empresa, actividad económica con criterios empresariales. Ya sabemos que hay algunas actividades que no pueden ser enmarcadas en el régimen simple, es decir, si yo me dedico a algunas actividades que ya habíamos repasado cuáles eran y ese es el mayor porcentaje de mis ingresos, pues yo no podré optar por el régimen simple, de manera que hay que tener mucha claridad de las actividades, ¿no? Las personas jurídicas cuyos asociados sean personas naturales que sean residentes en Colombia, es importante ya el cambio que estamos hablando de 100.000 VTs, es el límite de los ingresos el año anterior, es decir, que para el próximo año, para el año 2022, el límite ya va a ser 100.000 VTs, ¿cierto? Anteriormente el límite era 80.000 VTs de ingresos. Bueno, tenemos que dentro del grupo los ingresos, pues no se incluyen los ingresos por ganancias ocasionales y no se incluyen los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Algunas condiciones importantes para la inscripción, digamos, es muy importante que ustedes tengan la claridad en qué momento puedo yo optar por el régimen simple de tributación, ¿cierto? Entonces, si yo soy una empresa, digamos, nueva, que está enmarcada dentro de los servicios o venta de bienes del régimen simple, pues yo puedo ingresar en este mismo momento, ¿vale? Si yo ya vengo trabajando, pues me va a tocar esperar hasta el próximo año, ¿cierto? Lo mismo si yo de manera personal lo quiero hacer, estoy inscrito, estoy desarrollando mis actividades en este año 2021, ya hice los análisis como los que vamos a repasar y dije, hombre, me sirve el simple, pues hoy no puedo optar, me toca esperar hasta el próximo año, ¿cierto? Si yo soy un joven emprendedor, digamos que apenas voy a sacar mi RUT, que ya tengo mi idea de negocio, si yo ya hice el análisis y sí me sirve el simple, yo podría ingresar en este mismo momento al régimen simple, ¿vale? Es muy importante esa distinción. Los inscritos por primera vez en el RUT pueden hacerlo en cualquier tiempo, siempre que indiquen en el formulario de inscripción su intención de cogerse al simple, como lo dice acá pues, en el slide.
¿Qué más tenemos? Pues los tributos que comprende el simple, es muy importante que ustedes tengan la claridad que pues obviamente el impuesto sobre la renta, todo lo que es el impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros y todo este componente territorial forma parte de ese régimen simple de tributación. El impuesto nacional al consumo cuando se desarrollen pues, servicios de expendio de comidas y bebidas, como vamos a ver más adelante, que en este momento sabemos que se encuentra pues, suspendido. Hay un tema importante de los aportes que hace el empleador por las pensiones, digamos, de sus empleados, y parte de toda esta formalización va a tener un impacto ya bien interesante al momento de determinar pues, el impuesto y el valor a pagar. Y hay un tema frente a la responsabilidad del IVA, ¿cierto? Que también lo vimos en su momento y vale la pena repasarlo. Si yo vendo un bien, presto un servicio que es gravado con el IVA, pues en el régimen simple de tributación también voy a ser responsable del IVA, a no ser que me encuentre en el grupo 1, que lo vamos a ver ahora más adelante, ¿cierto? Entonces todo el marco del IVA también hay que ponerle mucho juicio con el IVA, sobre todo con el tema de los descontables y demás. Bueno, listo. En el grupo 1, que son los minimercados, las tiendas pequeñas y demás, ya sabemos que ellos no son responsables del IVA, si bien venden bienes grabados, que es bien importante el tema. Si ellos venden bienes grabados, si superan los topes para ser responsables del IVA, independientemente de eso en este grupo, no soy responsable del IVA. Obviamente los precios seguramente lo van a tener incluido, pero no tiene el señor del minimercado que estar pendiente de generar el IVA ni de descontarse los IVAs. Muy importante que tengan la claridad en esa parte. Y en el grupo 4, pues no son responsables del IVA ni del hipoconsumo también por el año 2022, de acuerdo pues con lo señalado en la normativa vigente. Los descuentos del régimen simple de tributación que llama bastante la atención y que son importantes en los cálculos. Estén atentos con el tema de los descuentos. ¿Cuáles son esos descuentos? Los aportes al sistema general de pensiones que haga el empleador de sus vinculados, ¿cierto? De sus colaboradores. Eso lo puedo restar yo por restar de los anticipos que voy haciendo bimestralmente. Todos repasemos que el régimen simple tiene unos anticipos bimestrales que tiene que hacer el contribuyente para al final del año presentar una declaración que prácticamente la pagó durante el año. Entonces, en esa depuración que yo voy haciendo, es muy importante el tema de los aportes por pensiones de los colaboradores. El exceso, digamos, en un momento dado lo puedo yo descontar de futuros recibos, ¿cierto? Están exonerados de aportes para fiscales al SENA y CBF y Seguridad Social en Salud por pagos a trabajadores que vengan menos de 10 salarios mínimos. Sabemos que esta norma también es aplicable al simple. Y hay otro descuento muy interesante que es todo el tema de los pagos por medios electrónicos, ¿cierto? Todo este tema de impulsar la bancarización por parte del gobierno también tiene un impacto favorable en la depuración de los descuentos del régimen simple de tributación. Entonces, si yo estoy vendiendo con un datáfono, si a mí me están haciendo transferencias, el consolidado, digamos, de los pagos del año multiplicado por el 0.5% es un descuento que yo puedo restar. Ahora lo vamos a ver en los ejemplos del valor que tengan por pagar. Entonces, todas estas variables son interesantes para que ustedes vayan analizando, armando pues, sus análisis y, pues, no sé, de pronto recomendándole a algunos clientes y amigos que puedan dar por el régimen simple, al menos que lo evalúen, es la tarea que tenemos, ¿cierto? Digamos que, bueno, este comparativo quise pues traerlo nuevamente aquí a la presentación. Pues la declaración, siempre uno compara el régimen simple contra el régimen ordinario. Las declaraciones son anuales, el tema de los anticipos del simple ya lo dijimos bimestralmente, mientras que en el régimen ordinario pues yo voy haciendo anticipos todo el año vía retención en la fuente, que esa es una de las cosas que evalúan las personas en el simple también, ¿no? Dicen, hombre, las retenciones ya no me las van a hacer, eso puede ser interesante, pero ¿qué pasa con esa caja cuando me pagan completo la factura? Pues hay que guardar la plática para ir pagando el anticipo bimestral. Si yo soy responsable del IVA, pues en el régimen simple presento una declaración anual, aunque bimestralmente voy también presentando unos anticipos, y pues en el régimen ordinario yo puedo estar con IVAs bimestrales o cuatrimestrales, como sabemos. Somos también seguramente responsables de presentar la información exógena, entonces ojo con esos temas, ojo con esa lista de chequeo de todas las deberes formales que yo tengo que manejar a nivel de régimen simple, cuando lo compare mi decisión con el régimen ordinario. Si yo
tengo una actividad sujeta a ICA en el régimen simple, pues lo pago. Si no, de todas maneras yo estoy pagando un valor integrado y ahí no descuento nada, sencillamente todo se va para la nación. Eso es importante señalarlo, lo vamos a mirar también en los ejemplos. Bueno, hay un pues, régimen de dividendos también, normal. Y en la depuración pues, del régimen ordinario, comparamos contra el régimen simple, pues aquí ya vimos que se restan los ingresos no constitutivos de renta, digamos en el régimen simple, y manejamos estos dos descuentos que acabamos de mencionar anteriormente. Mientras pues el régimen ordinario pues tiene toda una depuración que ustedes conocen pues con ingresos no constitutivos de renta, con costos, deducciones, rentas exentas, etc. Entonces ese análisis pues hay que ponerle cifras, ¿cierto? Hay que ponerle cifras y hay que proyectarse porque ya hasta febrero del próximo año puedo tener yo la opción de pasarme al régimen simple, en ese comparativo que insistimos mucho. Importante el tema de las tarifas, la tarifa mínima es del 1.8, la tarifa máxima es del 14.5, como ustedes lo pueden ver, digamos acá tenemos un detalle o un consolidado de los 4 grupos, ¿cierto? De las tarifas que van de 0 hasta 100.000 VTs, ¿ya? Y pues de cada uno de los porcentajes dependiendo usted de dónde esté catalogado para hacer sus análisis. Tenemos señalado el grupo 3, que es el único que se cambió por allá en la reforma con respecto a la del 2019 con 20, hubo unos cambios y un ajuste de estas tarifas. De resto no hubo más ajustes en las tarifas, no han habido más ajustes en las tarifas. Y pues es muy importante que este cálculo es anual, ¿cierto? Pero ustedes tienen que hacer también los análisis cada que van haciendo los pagos bimestrales. Entonces aquí está la tablita ya convertida en anticipos bimestrales, ¿cierto? Como ven ustedes cambian pues los rangos en VTs arriba. Entonces si yo tengo una actividad del grupo 3 y tuve en el bimestre 181 millones de pesos, me va a tocar estar en el grupo de, digamos, del 12% para pagar el anticipo. Entonces, frente a este tema del anticipo es muy importante que ustedes revisen y se nos han presentado casos en los que a veces vamos a suponer que hay un tema agrícola, digamos que hay un corte, y en ese periodo tuvimos un ingreso muy grande. Nosotros bimestres no hemos tenido ingresos. Puede ser que yo vaya incluso al máximo valor, ¿cierto? Que vaya al 5.4 de anticipo, ¿ok? Y después ya al final del año, cuando consolide y me devuelva yo a esta tabla, en el grupo 2, pues yo ya vaya entonces es a una tarifa de pronto de un poco menor. Y en ese caso me puede generar un saldo a favor. Entonces hay que analizar también muy bien qué puede pasar en esa parte. ¿Okay? Entonces el anticipo casi siempre pues uno lo analiza como que va a ser igual a la renta o al impuesto al final, ¿cierto? Pero pueden haber estos picos o esos meses en los que hubo muy altos ingresos y de pronto se puede presentar ahí una desproporción al final cuando yo esté haciendo mis cálculos de mi declaración anual de régimen simple. Bueno. Esperamos mucho del formulario que por fin salió, llama la atención que pues, siendo la última semana de octubre cuando se tiene que presentar la declaración, pues que el formulario y con todas sus instrucciones y demás, pues se demoren tanto en cargarlo, ¿cierto? Fue digamos como curioso, llamó la atención y generó de pronto algunas inquietudes, pero finalmente tuvimos ese formulario 2020 en el que pues como les explicaba anteriormente, a través de los anticipos casi que he ido consolidando pues toda la información, he ido armando toda mi declaración del régimen simple del año. Entonces unos apartes ahora pues de este formulario, los anticipos pues se pueden restar de la forma que ustedes le permite a uno en un momento dado si hubo un error por allá en un anticipo corregirlo en esta declaración, digamos que es amigable pues entre comillas y aunque no es tan simple como lo dicen algunas personas pues sí vale la pena estar juicioso con todo ese tema de los anticipos.
una parte de este formulario que, sobre todo el primero, teníamos la inquietud de qué iba a pasar con la parte patrimonial, ¿cierto? Entonces, si iba a ser como el de las personas naturales, y observamos que en esta parte patrimonial hay un detalle que tenemos que desagregar, y al final pues hay que estar atento con los temas de las diferencias patrimoniales, no solamente las personas naturales, sino las jurídicas también. Entonces aquí ustedes van a ver pues algo muy parecido a lo que se ve en el formulario del régimen ordinario, ¿cierto? Hay un tema también importante de las ganancias ocasionales, que si bien no me conjugan pues, o no me suman para la base del simple cuando yo hago el cálculo, pues aquí hay todo un tema de ganancias ocasionales en el formulario que tengo que detallar con toda la normativa que ustedes conocen de ganancias ocasionales y con toda la liquidación y demás. Entonces ahí está también en su formulario de simple. Y pues lo que nos interesa, bueno, también hay un tema del patrimonio poseído en el país y en el exterior. Entonces, porque esto tiene que empezar a revisarse también con las declaraciones que yo tengo que presentar de activos en el exterior y demás. Entonces, esos cruces son pues importante que ustedes los tengan presentes. Hay una parte también ya de lo que es la liquidación como tal del simple, pues está aquí dependiendo del grupo que usted tenga, el valor del ingreso, luego la depuración que usted le puede hacer, como lo vamos a revisar por allá en el ejercicio. Hay un componente ICA territorial que es muy importante en el régimen simple, que es el renglón 43, no que me detenga aquí. Ese componente ICA es casi que intocable. Cuando usted liquida la tarifa que es integral, hay unos descuentos que usted puede hacer, pero esos descuentos solamente le afectan la determinación del simple, lo que va para la nación, no lo que va para el municipio, ¿vale? Entonces, ese valor del ICA es un valor que va directamente al municipio. ¿Okay? Entonces eso no es negociable, pues si me permiten la expresión. Bueno, entonces vamos a trabajar unos casos de análisis que creo que nos van a ayudar a aterrizar un poco pues algunas de las cosas que hemos ido mencionando a lo largo de estos dos espacios que hemos compartido con ustedes. Y acá el primero es muy sencillo. Se trata pues de una persona que tenga unos ingresos mensuales, digamos de 17 millones y medio, paga su seguridad social y él está haciendo el análisis, hombre, si me paso al régimen simple o si simplemente continúo en el régimen ordinario. Bueno, entonces aquí les queda pues planteado el ejercicio y aquí vamos a mirar el comparativo muy rápido. Este se parece a un caso que vimos en el pasado video, pero es muy interesante porque uno analiza, digamos que en la determinación de la renta, que ustedes ven ahí dos columnas, una que dice sin retención y otra con retención. Esta persona de 210 millones de ingresos en el año hace sus aportes independientes de seguridad social con base en el ingreso base de cotización, que ustedes saben muy bien, lo hizo juicioso. Tuvo un dependiente, también tuvo por allá una renta exenta a la que tienen derecho y el total, digamos, de las deducciones y rentas exentas fue inferior al límite del 40% que ustedes conocen. Entonces el impuesto, digamos, y aquí el comparativo entre estos dos regímenes ordinarios, es que le da los mismos 22.800.000 el impuesto, sencillamente es que en una le hicieron retención y en otro no. Entonces el efecto de caja, digamos, al que no tuvo retención, es que le tocó pagar 40 millones incluyendo 17 de anticipo. Y el efecto del que le hicieron su retención es que al final le quedó un saldo de 1.897.000 nomás por pagar. Pero ¿qué hubiera pasado si esta persona, o qué pasa si esta persona está en el régimen simple, hizo esos aportes de seguridad social, que son ingresos no constitutivos de renta, que él puede depurar, ¿no? Muy importante, él puede depurar los propios, ¿cierto? Y cuando lo llevamos a la tabla después de esa depuración, vamos a suponer que estoy en el grupo 3 porque soy un asesor, digamos, mi impuesto son 10.928.000. Entonces ahí vemos una parte, digamos que casi que un ahorro casi de la mitad, pues. ¿Okay? Entonces interesante proyectarse desde este punto de vista, analizar todo el tema de caja y demás. Listo. Sigamos mirando casos, que es lo que de pronto nos ayuda un poco pues como a ilustrar cómo es el manejo del simple. Vamos a pensar que tenemos ingresos brutos de 230 millones de pesos, estoy en el grupo 2, es decir que la tarifa es del 2.2%, pero tengo un empleado, ¿cierto? Un empleado de 1 millón de pesos, el cual al final del año le he pagado una seguridad social equivalente a 1.440.000, ¿vale? Adicional a eso, tenemos que de los 230 millones de pesos de ingresos brutos que tuve,
el 20% me lo pagaron a través de estos medios electrónicos. Tengo la certificación, tengo mis extractos, tengo todas las pruebas en un momento dado. Eso me dio 230.000 pesos. Y que esta actividad tiene un ICA del 8 por 1000, digamos, por 1.840.000 sobre el ingreso bruto. Tengo avisos en la vía pública, es decir, que soy sujeto al impuesto de avisos y tableros por 276.000 pesos. Y adicionalmente tengo una sobretasa bomberil en el municipio donde estoy operando del 3% sobre el ICA, que son 55.200.000. Entonces vamos a liquidar el régimen simple de tributación de este contribuyente. Aquí lo podemos ver entonces. Miren. Tiene unos ingresos brutos de 230, la tarifa es del 2.2%, es decir, 5.060.000. Eso que está marcado con un asterisco es la plática que se me va para el municipio, ¿cierto? Y a la cual pues hay que hacerle una mecánica en el formulario y hay que poner cada actividad y demás. Bueno, ustedes son juiciosos con ese tema. Sencillamente del mixto, 5.060.000, 271 se van para el municipio y 2.889 son para la nación. Pero esos 2.889 son, digamos, los puedo empezar a depurar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo pagué pensiones de un empleado durante el año por 1.440, ahí lo pueden ver. Y por esos medios electrónicos que vimos también en el planteamiento del ejercicio, tengo 230.000. De manera que yo podría pagar 1.219.000, ¿vale? ¿Cuánto paga al final el contribuyente? 3.390.000, de los cuales 2.171.000 son para el municipio y 1.219.000 es lo que va para la nación. El porcentaje de tributación ahí es del 1.5%, ¿vale? Interesante para que ustedes lo miren. Continuemos con este mismo casito, pero entonces vamos a ponerle ahora 2 empleados. A ver qué pasa en el análisis. Listo. Bueno, entonces ya si tengo 2 empleados, entonces el valor del aporte por pensión me va a valer 2.880.000. Entonces, ¿cómo me va a jugar eso? El impuesto de aviso y tablero vale lo mismo, la liquidación del simple es exactamente igual sobre la tarifa del 2.2%. Aquí está el caso 3 planteado. Miremos entonces cuáles son los números. Los ingresos brutos siguen siendo 230, el 2.2 me da 5.060.000, de los cuales para el municipio se dan los 271 tal cual. Pero ¿qué pasa con lo de la nación? Observen que yo tengo un impuesto de 2.889.000, tengo pensiones por 2.880.000 y tengo medios electrónicos de 230. Es decir, que me queda un saldo a favor de 221.000 pesos. ¿Cuánto paga el contribuyente? 2.171.000, que prácticamente se lo pago completo al municipio. ¿Ve? Entonces, esa formalización, esa legalización de estas personas, pues en la nómina pueden ser interesantes en la determinación del régimen simple. Continuemos con otro caso. Vamos a seguir en este mismo grupo 2, pero nos vamos a ir con unos ingresos ya de 600 millones. Con 600 millones, esta persona tiene 2 empleados, digamos que la tarifa ya la cambiamos, pasamos al 3.9%, ¿cierto? Esa pensión de esos 2 empleados en el año me va a valer 2.880. Tengo también el 20%, digamos, de medios electrónicos, es decir, de pagos a través de tarjeta de débito, tarjeta de crédito, de transferencias bancarias. Es muy importante que revisen el tema de todo lo que son medios electrónicos de pago, ¿cierto? Y también tiene, digamos, un impuesto de industria y comercio con avisos y tableros y sobretasa bomberil. Todos esos análisis hay que mirarlos. Cuando yo voy y miro la tasa de tributación de estos ingresos brutos de 600 para el simple, pues digo que estoy en el 3.9%, me da 23.400.000. La parte de esos 23.400 que va al municipio, insisto, la tenemos marcada en la presentación por un asterisco, son 5.660 y para la nación van 17. ¿Son depurables? ¿Los puedo analizar los impuestos de la nación? Sí, listo, acá le voy a restar 2.880.000 de la pensión del empleado y 600.000 de los medios electrónicos, es decir, que quedan 14.256.000 que voy a girarle, aparte de los 5.660.000 que van para el municipio. Total que paga el contribuyente en este caso 19.920.000 y eso me da una tasa efectiva de tributación del 3.3%. En estos siguientes casos vamos a tratar de comparar con un régimen ordinario. Entonces, observemos el mismo caso de los 600 millones de pesos
con los 12, bueno, en este caso vamos a tener 5 empleados. Entonces, obviamente, el aporte por pensión va a subir, ¿no? Vamos a ir a 7.200.000 en ese caso. Y pues no me cambia para nada la liquidación de impuesto de industria y comercio, viso y tablero y sobretasa bomberil. Entonces, cuando venimos y comparamos acá en la liquidación de mi régimen simple, que la dejamos aquí en el margen izquierdo, ustedes vieron el cálculo, 3.9% me da 23.400.000, el impuesto para el municipio 5.660.000, el de la nación es 17, que depurado me dio 15.600.000, tasa efectiva de imposición 2.2600. Entonces, importante que para yo llegar, si yo comparo esto con el régimen ordinario, únicamente el impuesto de renta, no vamos a hablar de industria y comercio, fíjese, si yo quiero llegar a un impuesto de renta del 31% ahora en el año 2021, tendría que tener yo una renta líquida de 32.052.000, ¿vale? Para que me dé un impuesto de renta de 9.936 y me quede igual al régimen simple, ¿cierto? Es decir, que el margen, digamos, de costos y deducciones va a ser el 94% del ingreso. Es decir, pues que si yo no tengo todos esos costos y deducciones, pues muy seguramente me va a servir mucho más el régimen simple, ¿cierto? Para que tengan presente ese análisis. Obviamente ahí me faltaría pues el componente de industria y comercio. Pero acuérdate que acá en el régimen simple la fiscalización que me van a hacer sobre los ingresos, con la información que ellos tienen a través de la facturación electrónica. Siempre hay que tenerlo presente. Régimen simple de tributación, voy a tributar sobre los ingresos. ¿Ok? Y si soy responsable del IVA, ¿me interesan los costos y deducciones? Claro, tienen que cumplirse con todas las condiciones pues para que puedan manejarse los impuestos descontables y todo lo que ustedes conocen. Bueno, muy importante el tema del IVA. Cuando soy responsable, así está en el régimen simple. Y finalmente, pues vamos a mirar un caso 6 con una persona que tuvo unos ingresos de 1.600, ¿cierto? 1.600 en el año, está en el grupo 2, 5.4% es la tarifa, pues ahí me cambia con respecto a los ejercicios anteriores. Tiene, digamos, una persona, tiene 5 personas empleadas, perdón, les paga la pensión, eso me da 7.200, y tiene 8 millones de pesos de medios electrónicos, entonces no paga ICA, ¿cierto? Entonces el hecho de que no pague ICA no quiere decir que no tenga que pagar la totalidad del régimen simple. Vamos a mirar entonces qué pasa en este caso 6. Comparamos los 1.600 y está en el grupo 2, es decir, que pasa la tarifa de régimen simple de tributación del 5.4%. No hay componente de ICA, es decir, que todo va a la nación. Bueno, disminuyo entonces la pensión de los empleados, disminuyo los medios electrónicos y el valor del régimen simple de tributación que paga el contribuyente es 71.200, es decir, una tasa efectiva de imposición del 4.5%. Si yo comparo esto contra el régimen ordinario, pues observe, para llegar a 71.200 de impuesto, tendría que tener costos y deducciones de 1.322.079.000, sujetos a revisión, sujetos al artículo 107, a la relación de causalidad, proporcionalidad, soportes, pagos de seguridad social, todo lo que la DIAN está pues siempre mirando en su tema de fiscalización. Bueno, entonces, digamos, importante ese análisis, sobre todo el caso sexto, que es de una persona natural, que ustedes lo miren. Quizás pues más adelante vamos a tener un espacio para contarles un poco parte de las preguntas que ustedes pues tengan a bien hacernos, o algunas de las que son frecuentes en las consultas en la oficina, como bueno, ¿en qué momento me puedo pasar yo? ¿Debo pasar la empresa? ¿Qué pasa con los anticipos? ¿Qué pasa con la seguridad social? Bueno, para ver si hacemos pues un espacio de preguntas y respuestas muy rápido, pero yo creo que pues este tipo de análisis es muy importante que ustedes los miren. Entonces los invitamos pues de parte de Smart Tax Restrepo y Londoño a que se suscriban pues a nuestro canal, a que repasen cuando tengan el espacio, que lo compartan ustedes con clientes, amigos, familiares, porque ese es un tema que nos puede tocar a todos y que puede ser bien interesante. De manera que muchas gracias, un abrazo para todos y muchas gracias.